Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez, con ustedes desde ICN, una nueva conciencia, para conversar con nuestros invitados e invitadas de los temas que hacen titulares y que hacen noticias para las redes sociales, como las redes sociales de ICN, icn.digital y la página web www.icndigital.com. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo donde vamos a abordar temas que a usted le interesan, que usted comenta, que a usted le inquietan. Y hoy vamos a pasar de inmediato a un enlace directamente hasta San Salvador. Tenemos un invitado internacional. Nos gusta abordar temáticas nacionales, regionales e internacionales. Y hoy tenemos un destacado invitado desde nuestro vecino país. Nos acompaña Máximo Alberto Saldívar Calderón. Él es el director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Las siglas es IFES, por las siglas en inglés. Bienvenido, Máximo, a Cuestión de Enfoques. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, Miguel. No, gracias a ti por la invitación. La verdad, eso es un orgullo poderlos acompañar esta mañana, como tú dices, acá del vecino El Salvador. Bueno, como ustedes saben, aquí en el programa hemos estado abordando recientemente y desde el inicio de Cuestión de Enfoques temáticas internacionales. La política nos apasiona, la política es el día a día. Esta semana, la semana pasada, el año anterior, la última década, hablamos de política todos los días. El ser humano es político por excelencia, decían los clásicos, y vamos a aprovechar que además de salvadoreño, creo que eso quedó más o menos obvio desde que dije que estaba en San Salvador. Máximo es politólogo, además tiene una maestría en Derechos Humanos, tiene una experiencia vasta. Yo tuve acceso a su hoja de vida. Asia, Europa, América, los áreas de especialidad de él son fortalecimiento democrático, el afianzamiento de la democracia, especialmente la democracia multipartidaria, asistencia técnica electoral, asistencia técnica a parlamentos, a congresos, a asambleas legislativas, la gobernabilidad local, la transparencia, el fortalecimiento de la sociedad civil y el Estado de Derecho. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre política, sobre elecciones, vamos a hablar sobre lo que pasa en la región y voy directo al grano. Recientemente, Máximo, hemos estado en vilo por el proceso electoral guatemalteco. No voy a hablar de la asunción del presidente Arévalo, hablemos del proceso electoral. Yo nunca había visto, y al igual que tú tenemos la misma edad y más o menos nos hemos movido en los mismos temas, yo nunca había visto un proceso tan accidentado como la toma de posesión del presidente Arévalo. ¿Qué está pasando en la región? 4 décadas después del retorno democrático, firma de la paz en el caso de El Salvador y Guatemala, nuevas constituciones, se supone que nuevos procesos políticos partidarios, sin embargo, todavía enfrentamos retos. ¿Qué valoraciones, qué reflexiones te deja lo que ha ocurrido estos últimos días en Guatemala o últimos meses y los desafíos que plantea para la democracia en la región centroamericana? Muchas gracias, Miguel. No, totalmente de acuerdo contigo. Mira, lastimosamente estamos viviendo en la región una desafección y una recesión de la democracia, ¿no? Tú puedes ver cualquier indicador de cualquier organización o cualquier think tank que se dedica a esto y ves que los porcentajes solo van incrementándose, ¿no? Y esto es muy lamentable. Yo creo que tiene mucho que ver con que cuando tú le preguntas a un ciudadano que qué opina de la democracia, inmediatamente te responde sobre la gestión del gobierno, ¿no? O te da una opinión de cómo él percibe el gobierno. Y es ahí lo malo, porque no van más allá, ¿no? No empiezan a analizar lo que es verdad en sí, el régimen político, y se limitan a la gestión del gobierno. Y es ahí donde comienzan los problemas. Yo me recuerdo el presidente Raúl Alfonsín decía, con democracia comemos, curamos y educamos. Y yo creo que eso pues es muy loable decirlo, pero no se siente en la realidad. Y es ahí donde ha venido ese distanciamiento, ¿no? Del ciudadano hacia lo que realmente la democracia le da. Y eso lo estamos viendo con características de polarización en la región, con características de desinformación que se están utilizando en todas las etapas de procesos políticos y procesos electorales, y con características de una extrema judicialización de la política. Y aquí ya lo ato a la pregunta específica que me hiciste sobre Guatemala, donde vimos, y a mí en lo personal te digo, igual que tú, me ha tenido en velo,
no solo porque yo estudié en Guatemala, viví en Guatemala muchos años, sino que también tuve la oportunidad de trabajar de joven asesor parlamentario en el Parlacén, en la sede en Guatemala. Tuve un cargo diplomático en Guatemala de mi país, y con AIFES también fungí como director de país de AIFES en varias elecciones que apoyamos en el 2011 y en el 2015. Y la verdad es sumamente triste ver al extremo la polarización política que se ha llegado. Definitivamente aquí lo que está en juego son intereses de grupos políticos de que no querer entregar el poder, tener miedo a que un nuevo gobierno que de verdad desee combatir la corrupción vaya a ir tras ellos, y querían evitar a toda costa pues la llegada al poder de Bernardo Arévalo, que ya asumió el domingo pasado y ya se dio esa transición de gobierno que tanto estábamos esperando. Ahora, todo continúa, Miguel. El día de ayer la Corte de Constitucionalidad falló a favor de un amparo que presentaron en contra de la Junta Directiva que fue electa. Fueron muy claros que no anulaban el accionar de esa Junta Directiva en dos cosas que hicieron, recién asumieron, que fue juramentar a la nueva legislatura y juramentar al presidente Arévalo. Eso sigue en efecto, pero la elección de ellos como Junta Directiva pues ya no tiene validez, y supongo que en cualquier momento estarán convocando a la elección de una nueva Junta Directiva en Guatemala. Entonces vemos que a pesar de que el hombre ya tomó posesión, esto continuará. Y yo no creo que hemos visto el final de esta lamentable crisis política e institucional en Guatemala. Todo lo que decían de que él era un socialista con una agenda liberal extrema, que iba a ir en contra de los valores guatemaltecos, yo creo que todo eso era parte de esa desinformación para generar el antisentimiento popular hacia él. Pero la verdad, aquí lo que hay que preservar, Miguel, y es lo más importante, y es lo que mucha gente no quiere entender, es preservar la voluntad popular y lo que ellos decidieron en las urnas cuando votaron por este nuevo presidente. Máximo, acabas de mencionar algunos detalles que ha pasado en Guatemala, la judicialización. A mí me llama la atención desde la perspectiva del derecho, cómo tú puedes anular la elección de una junta directiva, pero dejar vigentes los actos de esa junta directiva. Entonces a uno le causa estupor, no puedo decir otra palabra, a los extremos a los que se llega, ¿no? Es decir, se permite la participación de un partido político, luego lo desinscribes. ¿Qué lecciones podemos aprender en la región centroamericana, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua? Bueno, Nicaragua es caso aparte, vamos a hablar en algún momento sobre eso. Costa Rica, Panamá, la franja centroamericana. ¿Qué lecciones? Me voy a atrever incluso a incluir a Belice. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que está pasando en Guatemala, que nos deben hacer poner las barbas o bardas, existen las dos frases, en remojo, para que no nos pase en nuestros países? ¿Qué riesgos? Porque tú lo has dicho, el poder que se opone a la entrega del poder. Se supone que nosotros hemos inventado las elecciones para competir pacíficamente por el poder. ¿Qué riesgos conlleva y qué cosas tenemos que evitar en nuestros países para no caer en esto que está pasando en Guatemala, que finalmente genera incertidumbre y riesgos de ingobernabilidad? Exacto, Miguel. Totalmente de acuerdo contigo. Nos debe servir de una gran lección. A mí no me gusta comparar porque a veces pues cada contexto y cada coyuntura es diferente, ¿no? Pero también la realidad es que somos países centroamericanos y tenemos un origen y tenemos sistemas políticos muy similares y muy parecidos, ¿no? Y por supuesto lo que sucede en un país vecino puede tener incidencia en el otro. Mira, El Salvador estamos atravesando ahorita también un proceso electoral que culminará en un par de semanas, el día 4 de febrero, y es una elección muy atípica, Miguel, te voy a ser sincero. Aquí parece que no hubiera elecciones, aquí no hay propaganda, aquí no hay mitines, aquí no hay nada, y un país donde siempre había mucho furor político porque estábamos muy divididos, ¿no? Entre la derecha y la izquierda, y eso se reflejaba en nuestros procesos políticos y eventos electorales. Ahora pareciera que no hay nada por diversas razones, ¿no? Un candidato oficial que goza con un altísimo respaldo popular, por lo cual pues no hay mucha razón, ¿no?, para hacer campaña cuando tienes esos números de respaldo popular, y una oposición sinceramente muy disminuida, con pocas posibilidades de obtener algún tipo de triunfo, por lo cual también eso se refleja
en la actividad proselitista. Pero es muy interesante lo que está pasando en El Salvador con algunas actividades novedosas, como es el voto en el exterior por internet. Al día de ayer ya se han superado los 100,000 votos, lo cual rompe un récord histórico en lo que es el voto en el exterior en El Salvador, que en anteriores procesos había sido de manera tradicional postal. Así que hay mucha esperanza, ¿no?, de que estas novedades y esta elección sea importante para El Salvador, pero por supuesto no hay que dejar a un lado lo que estamos viendo también de algunos riesgos que esta sobreestimación de la democracia puede llevar, ¿no? Y lo que es confiarse de alguna manera y entrar en ese vicio peligroso que puede ser tener algunos intentos autocráticos, ¿no? Aquellos gobernantes que hemos visto en otras partes del mundo cuando se sienten demasiado respaldados. Así que esperemos que este proceso electoral salga como se espera y sea de verdad una fiesta para todos los salvadoreños en los próximos días. Honduras, mira, yo algo que aprendí en todos mis años y siempre he reconocido de Honduras y de su sistema político es la alta capacidad de diálogo que tiene y de negociación en los actores políticos de Honduras. Se pueden ver inmersos en la peor de las crisis, pero siempre buscan una solución negociada y política, y creo que ha resultado, y lo hemos visto recientemente con la elección de la nueva junta directiva en el Congreso de Honduras en los últimos días. Así que yo cuando hablo de Honduras siempre lo veo desde otra perspectiva, porque confío en esa gran habilidad de diálogo político que el sistema político hondureño y los políticos tienen, a diferencia de Guatemala, por ejemplo, donde hemos visto esa falta de diálogo, esa terquedad de querer buscar una solución negociada, ¿no? Fue absurdo ver una toma de posesión que se atrasó por más de 8 horas porque los diputados, que ya no eran diputados, que tenían que salir y entregar el cargo, se aferraron al puesto y se encerraron, se fueron a almorzar por más de 4 horas, todo con el afán de perturbar esa transición de poder que se debía haber dado. Máximo, has hecho un par de acotaciones cuando hablabas de Guatemala y El Salvador, que las tenía previstas para conversarlas, lo vamos a hacer en el segundo segmento. Mencionaste la profunda influencia de redes sociales, la polarización que se traduce en la comunicación política a través de la incursión de la desinformación, de la fake news, de cómo va y viene información, que sin duda ha sido el elemento que ha cambiado profundamente la política en los últimos 10 años. Hay quienes explican el fenómeno de la política en El Salvador a través de este impacto de la comunicación política moderna. Todo el mundo sabe y reconoce en la figura del presidente Bukele una persona que ha sabido utilizar esta herramienta, no solo por su formación profesional, sino también porque hay toda una estrategia orientada a esa que, como tú lo dices, en este momento hace parecer inevitable la reelección del presidente Bukele, una elección atípica donde no hay competencia, porque ¿quién quiere competir contra una persona con altos índices de popularidad? Pero también la importancia del diálogo y cómo este diálogo puede convertirse en una herramienta para avanzar, pero también en una herramienta para llegar a acuerdos que a la larga pueden afectar a la política. En Guatemala todos lo vimos, la presentación de credenciales a un Congreso que se va y que no cede el poder, y luego la reacción popular, a mí me deja dos inquietudes para que las hablemos. El impacto de las redes sociales, un diálogo que puede estar bastardeado en función de acuerdos que van en contra de la voluntad popular. Vamos a hablar de eso y otros temas para seguir conversando con Máximo Saldívar. Él está desde San Salvador, él es el director regional de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales en esta región, América Latina y el Caribe, y está acá en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, hoy conversando con el especialista Máximo Alberto Saldívar Calderón. Él está desde San Salvador, es el director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES.
Y estamos hablando sobre la democracia, los sistemas político-electorales nacionales de la región. Antes de irnos a la pausa hablábamos de lo que ha pasado en Guatemala, del proceso electoral salvadoreño. Vamos a hablar del proceso electoral hondureño que este año será el próximo año, pero la ausencia de elecciones creíbles y transparentes en Nicaragua y también los retos que se viven en otros países de la región. A ver, Máximo, la influencia de las redes sociales, el impacto de las redes sociales y la penetración digital en las democracias y la comunicación política de la región. Se nos había hablado mucho de que había una brecha digital importante, siempre hablamos de que hay un importante sector de la población que no tiene acceso a Internet, pero la pandemia tuvo un efecto contra eso, y es que ante la imposibilidad de comunicarse físicamente, todas las empresas de celulares, de comunicación digital, tuvieron una penetración y tuvimos un salto enorme en términos de comunicación que está bien aprovechado o puede estar generando efectos adversos en la región. Y adicionalmente, para complementarlo con lo que habíamos hablado, hemos podido observar, no solo en la región, sino en el plano internacional, cómo las poblaciones, precisamente por esta comunicación política, cada vez se entusiasman más por propuestas que planteen eficiencia ante la satisfacción de sus necesidades más sentidas, independientemente si estas propuestas son autocráticas y pueden limitar libertades. ¿Cómo explicarías estos fenómenos y ese giro que nos ha llevado a una polarización en el discurso y en la práctica política? Gracias Miguel. No, mira, retrocediendo un poco, cuando se habla de toda esta influencia de las redes sociales, a mí me gusta recordar un libro que se llama, el nombre es un poco controversial, Los zombies de Obama, que refleja cómo se manejó todo lo que fue las redes sociales y hace un análisis comparativo entre las dos campañas del presidente Obama y del entonces senador John McCain. Independientemente de que el libro fue escrito definitivamente por alguien que quedó dolido por haber perdido la campaña y esas elecciones, pero lo importante es los datos que ese libro refleja, donde ves ese abismo, ¿no? Un mundo de diferencia en cómo utilizaron las redes sociales y la ventaja que por supuesto tomó y ya despegó la campaña del presidente Obama. Entonces vemos que desde ese entonces esto ha venido creciendo y es lo que estamos viendo ahora. Claro, esto va muy de la mano con la desinformación, que yo considero es el flagelo que nos va a tocar afrontar este año, Miguel, en un año tan importante para América Latina, donde se van a celebrar 6 elecciones presidenciales y una elección municipal y regional en Brasil, que por solo el tamaño de esa elección se puede considerar una elección pues sumamente importante, además de la coyuntura actual en Brasil. Entonces, es el último año del México electoral en Latina. ¿Perdón? Las elecciones en México, que son súper importantes, las de Estados Unidos. Claro, comenzamos con El Salvador en 2 semanas, República Dominicana, Panamá, Uruguay, México, por supuesto que va a ser sumamente importante, y Venezuela también, que aún no tiene fecha definida, y las elecciones municipales en Brasil. Así que va a ser un año sumamente importante y ahí va a haber que tener cuidado con la desinformación, Miguel. El mes de diciembre se realizaron 2 eventos muy importantes a fin de año, a finales del año pasado. Uno fue la Cumbre de la Democracia Electoral organizada por el Instituto Nacional Electoral en México, y también en Cartagena, Colombia, se desarrolló otro evento organizado por IDEA Internacional y la Cooperación Española. Ambos eventos simultáneos trataron sobre el tema de la desinformación y el impacto que puede tener en este año tan importante, no solo a nivel regional, pero a nivel mundial, de la cantidad de procesos electorales que se van a celebrar. Yo creo que no hay respuestas definitivas, Miguel, de cómo afrontar este flagelo de la desinformación. Todas las reacciones que se están dando, las respuestas son inmediatas, son defensivas, pero no hay medidas que de verdad puedan prevenir esta situación. Hay casos muy aislados, por ejemplo en Brasil, donde ya el Tribunal Superior Electoral reguló de que les dan 2 horas, antes eran 24 horas, ahora lo han limitado a 2 horas para que inmediatamente se retire del aire después de que un fallo judicial a favor del tribunal puedan retirar en un periodo de 2 horas esa información falsa que está circulando, si no son objeto de sanciones monetarias y otro tipo de sanciones drásticas. Entonces ya se están tomando algunas medidas, pero aún faltará mucho
por recorrer en ese camino, Miguel, y evitar que ese flagelo de la desinformación tenga un impacto negativo en este año que va a ser muy, muy importante a nivel electoral. Y lo que tú mencionabas de la desafección, bueno, yo lo dije al principio, ¿no? La verdad, estamos viendo cómo la desafección democrática sigue creciendo y, como tú decías, la democracia liberal como la conocemos no ha brindado esa solución inmediata a las necesidades de la gente, y por eso dicen, bueno, quien nos ofrezca nuestra estabilidad laboral, nuestra paz, nuestra seguridad y poder desarrollarnos sin ningún problema, sea cual sea el sistema, y eso se está viendo. Si tú ves alguno de los informes, creo que ha habido un incremento de más allá del 55% en personas que opinarían que no estarían en contra de un régimen autoritario si les puede garantizar lo que ellos necesitan. Así que definitivamente es muy preocupante y debe haber un cambio de percepción, no solo de la ciudadanía, sino que de los políticos en su accionar para preservar los principios democráticos que ahora conocemos. Se ha dicho que la historia no se repite, solamente se caricaturiza cuando uno ve los desafíos que tenemos en estas primeras 2 décadas, ya 3 décadas del siglo XXI. Se parece mucho al surgimiento de regímenes extremos que vivimos en el siglo pasado. Uno empieza a ver cómo la población reacciona favorablemente a el surgimiento de liderazgos mesiánicos, liderazgos que van frontales en su discurso. Y la pregunta que uno hace es, bueno, normalmente las elecciones sirven para que la contienda sea pacífica, es decir, cualquiera que aspire al poder pueda acceder al poder a través de medios, mecanismos pacíficos que tengan ciertas características. Sin embargo, cuando vemos lo ocurrido en Nicaragua, para pasar un poquito más al sur, nos damos cuenta que desde la democracia se puede vulnerar la democracia y se puede afectar los procesos electorales. AIFES ha trabajado siempre dando asistencia técnica, apoyo, brindando acompañamiento a procesos electorales. ¿Qué cuidados debemos tener para que nuestros procesos electorales sigan siendo creíbles, sigan siendo transparentes? ¿Cuáles son las señales de alerta que nos indican que desde la democracia se puede atentar contra un proceso electoral? Mira, muy importante el punto que está señalando Miguel, porque hemos visto en los últimos 2-3 años para acá que ese es un nuevo fenómeno, un nuevo trend que se ha utilizado en desvirtuar y atacar a las autoridades electorales, a los órganos electorales. Y por lo general siempre comienza señalando alguna falla o alguna que ellos consideran que está no funcionando bien del proceso electoral. En Brasil vimos claro cómo se puso en tela de duda el voto electrónico, del cual Brasil es pionero desde 1996 en la región, y empezaron a poner en duda la integridad del uso de la urna electrónica. Después en Guatemala empezaron a atacar al Tribunal Supremo Electoral por el padrón electoral, que el padrón electoral no había sido depurado y que había una diferencia entre el número de jóvenes que estaban aptos para votar por primera vez, entre lo que decía el tribunal y lo que decía el Instituto Nacional de Estadística. Y así empezamos a ver, hubo ejemplos en Perú, donde la OMPE y el otro órgano electoral están constantemente bajo ataque. Entonces vemos cómo empiezan a señalar alguna falla y para desvirtuar y desacreditar el órgano electoral. Si eso no les funciona, empiezan los ataques personalizados hacia las autoridades electorales, como hemos visto también en muchos países, y con esto hay que tener mucho cuidado, porque este ataque de desinformación hacia el órgano electoral lo único que busca es debilitar la democracia, ¿no? Y poner en tela de duda al árbitro y ellos poder tomar ventaja de ello. Yo creo que vimos la polarización extrema que se llegó en Brasil después de las elecciones y el triunfo de Lula, y esperamos que eso pues no se vuelva a repetir. Pero esa es la primera señal de alarma, Miguel, cuando empieza ese ataque hacia los órganos electorales con esa crítica sin fundamento, solo con desvirtuar y atentar en contra de la integridad electoral. Obviamente esto puede dañar muchísimo el proceso electoral. Aquí en El Salvador también se ha puesto un poco en tela de duda el funcionamiento de este voto en Internet por primera vez, y si el Ejecutivo tomará alguna ventaja por las facilidades que se le ha dado a la diáspora de votar también con pasaporte, no solo con tu documento de identidad única.
En fin, en México me recuerdo cuando se criticó las consultas populares que el presidente López Obrador realizó y que si bien la mayoría de las personas votó a favor de las consultas, no lograron obtener el techo que necesitaba para ser vinculantes, que era de un 40%. Se empezó el Instituto Nacional Electoral, de que el Instituto Nacional Electoral no había hecho los esfuerzos para diseminar e informar a la población de cómo votar en estas consultas. Entonces vemos que es fácil buscar un culpable y obviamente el primero que está frente pues es el órgano electoral. Y eso hay que tener cuidado. Y por supuesto Honduras, estamos viendo que aunque su proceso electoral todavía le queda un poco más, será a finales del 2025, estamos viendo que ya se están saliendo algunas candidaturas tempranas y ya está empezando a tomar forma un poco y calor el proceso electoral en Honduras y ojalá pues no se vea afectado por este tipo de situaciones como las hemos discutido. Bueno, has mencionado al final el tema del proceso electoral que inicia en Honduras. Los ciclos electorales deben durar un cierto tiempo para evitar una competencia excesiva que finalmente canse al electorado. Vamos a hablar después de la pausa sobre cuál es el momento más favorable o el ideal para hablar de reformas electorales, porque cuando se empieza a cuestionar la integridad del órgano también muchas veces hay críticas válidas con respecto a procedimientos que falta afinar. Conocemos de primera mano, y tú lo sabes como experto, la experiencia positiva de Panamá, por ejemplo, que nomás pasar las elecciones discuten, crean una comisión que es permanente para discutir qué hacer algunos ajustes al proceso electoral. Lo hacen inmediatamente después del proceso electoral para evitar precisamente que el calor de la campaña electoral condicione qué tipo de reformas hay. Sin embargo, has hablado del voto electrónico en Brasil, has hablado de un experimento, de una propuesta en el caso de El Salvador, y yo te voy a preguntar al volver de la pausa tu opinión sobre cómo la tecnología puede llegar a los procesos electorales generando no solamente mayor eficiencia, pero también nuevas dudas, y cómo esto tiene que pasar por un proceso de reformas que tiene que ser aceptado por todos los partidos políticos. ¿Qué pasa cuando ese acuerdo no se logra y vamos a procesos electorales, como ocurrirá en el caso de Honduras, que por la falta de acuerdos, a pesar de que tú has mencionado la tendencia, o por lo menos la buena práctica del diálogo político en Honduras, no siempre es fácil cuando se tienen que cambiar reglas importantes o reglas básicas del sistema? Aquí se ha hablado de implementar segunda vuelta, de modificar los distritos, se ha hablado de una serie de reformas que son tan profundas que a algunos les da temor implementarlas cuando ya el ciclo electoral está en curso, como tú lo has dicho, de manera anticipada. Vamos a volver después de unos mensajes. Estamos con Máximo Saldívar. Él es el director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Está desde El Salvador conversando con nosotros acá en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Ya volvemos. Amigos y amigas, seguimos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos con Máximo Alberto Saldívar Calderón. Él es el director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES. Son las siglas en inglés. Está desde San Salvador. Estamos hablando de elecciones, de política, de ese tema que a usted le apasiona. Y antes de irnos a la pausa hablábamos de que Honduras prácticamente ha entrado ya en el próximo proceso electoral, no porque haya llamamiento, el llamamiento es en septiembre, pero cuando aparecen candidatos empieza la contienda de manera informal y empiezan los desafíos, los retos, procesos electorales que demandan reformas, que demandan nuevas reglas. Nos decía en el segmento anterior Máximo que una mala señal en los procesos electorales es cuando se empieza a cuestionar la integridad del órgano electoral. Y te quiero hacer una pregunta a partir de lo que mencionabas del voto electrónico, reformas, tecnología, demandas de mayor transparencia. A mí me llamó mucho la atención en la elección de Argentina, y no sé si tú tuviste también la misma sensación, que antes de que el órgano electoral diera resultados, el candidato perdedor, Massa, salió a aceptar su derrota y la campaña electoral ganadora de Milei
salió a decir que había sido un proceso electoral ejemplar. Y me llamó la atención porque creo que fue primero el de Milei el que salió a hablar, entonces nos volteamos a ver con mi esposa y le dije, ganó Milei, le digo, porque no cuestionó el proceso electoral. Me ha llamado la atención que en Estados Unidos, en distintos países, los candidatos empiezan a hablar de fraude cuando sienten que el resultado les es adverso. ¿Cómo podemos, a través de reformas electorales, dotar de mayor credibilidad al proceso de tal manera de no dejar margen a que el perdedor cuestione la integridad del proceso solo porque perdió? Sí, no, totalmente, Miguel. Ese es el reto, definitivamente, ¿no? Yo concuerdo contigo. Argentina tuvo un experimento en las elecciones primarias, las pasos de la boleta única que ellos le dominaron, y la cual decidieron pues ya no utilizar para la elección presidencial. Pero coincido contigo, cuando las cosas salen bien, obviamente los candidatos ganadores pues le llenan de alabanzas al órgano electoral. Si las cosas salen en contra de sus intereses, pues los atacan. Y eso hay que protegerlo, ¿no? Y por eso es tan importante la integridad electoral y que no haya tela de duda cuando estos cuestionamientos surgen. Ahora, la reforma electoral, claro, es una solución. Yo creo que es muy importante. Todos los procesos cambian. El tiempo va generando cambios en todo nuestro quehacer y más que nada en el quehacer político cotidiano. Y es ahí donde las reformas son importantes, deben promoverse, pero deben de hacerse de alguna manera ordenada. Recordemos el caso de México hace un año, que vivió momentos de extrema tensión, cuando desde el Ejecutivo nace y del partido del gobierno nace una iniciativa de reformas electorales que se consideraron regresivas, porque daban pie atrás a muchos años de un sistema electoral que ha sido ejemplar para América Latina, el sistema electoral mexicano. Entonces, pero vimos cómo la ciudadanía salió a respaldar a su órgano electoral, al Instituto Nacional Electoral, y apoyarlo con manifestaciones masivas en las calles. Y por supuesto también el accionar de la Corte Suprema de Justicia, que puso en paro estas reformas regresivas que hubieran tenido un impacto sumamente negativo en lo que es el proceso federal, que va a ser el más grande en la historia de México, que están por celebrar en pocos meses. También acá en El Salvador, quería comentarte, aquí el último día que contemplaba la ley para poder introducir reformas electorales, que era un año antes del proceso electoral, el último día que ese plazo vencía, ingresa el partido en el gobierno una solicitud de cambios de reforma, de propuesta, las cuales se concretaron, entre ellas la reducción de los municipios a solo 50 en El Salvador, de 200 y pico que teníamos antes. Entonces vemos cómo a veces sí se utiliza hábilmente estas herramientas para introducir cambios de alguna manera. Yo recuerdo en Honduras también se le hizo un último cambio en ajuste, creo que en el mes de agosto, previo a las elecciones presidenciales del año 21 en noviembre. Entonces vemos que a veces sí, este tipo de situaciones que a la carrera se hacen no benefician pues de mucho al sistema electoral y deben de hacerse de manera ordenada. Tú mencionaste el caso de Panamá, Guatemala también tiene un caso similar y ya se inició, a pesar en medio de toda la crisis, ya el Tribunal Supremo Electoral convocó a la Comisión Permanente sobre debate de reformas electorales y ya están comenzando a trabajar. La ventaja que cuando tienes un parlamento, un congreso recién electo, que están recién ingresando, es un momento propicio para que esos políticos se comprometan, esos legisladores se comprometan con el cambio de las reformas. Porque si dejas pasar mucho tiempo y ya estás cerca a un proceso electoral, esos legisladores tienen votos que defender y no se van a poner a ponerse a hacer reformas electorales que incluso pueden perjudicar sus propios intereses o las de su organización política. Entonces el momento propicio es exactamente cuando estos legisladores están recién electos, llevan con una carta blanca su agenda legislativa y es el momento preciso para proponer una reforma electoral si fuese necesario. Pero como tú dices, debe ser una reforma electoral consensuada no solo entre los partidos, sino que entre todos los sectores de la sociedad que vean sus intereses reflejados en estas propuestas de reforma. Con la experiencia que tienes en distintos procesos electorales, sistemas electorales, Máximo, a mí me llama la atención que cuando se habla de reforma siempre uno ve hacia otro lado, hacia otro país donde las cosas funcionan. Recuerdo mucho cómo el ahora vicepresidente de El Salvador
nos decía que buena parte de las reformas electorales en El Salvador durante mucho tiempo se hicieron viendo hacia Honduras, es decir, el tema de la conformación de los consejos municipales pluripartidarios, o no me acuerdo, multipartidarios. Yo recuerdo que antes era una sola planilla y luego lo hicieron proporcional, el tema de las elecciones primarias, una serie de reformas. Y cuando uno ve nuestro sistema electoral, la gente ve hacia otros países y piensa, bueno, en otros países hay balotaje, hay segunda vuelta, hay voto electrónico. Tú que has, por ejemplo, también incluso participado en la consulta que se hizo en algún momento constitucional en Guatemala, vi en tu CV que has tenido esa experiencia participando en asesoría técnica y observación de referenda, de plebiscitos, de grandes procesos de consulta. ¿Qué nos puedes decir del balotaje? O sea, por ejemplo, nosotros vemos aquí todo el mundo hablando de la segunda vuelta, las ventajas, se habla de que esto le da mayor legitimidad y apoyo mayoritario. Yo personalmente tengo una postura muy crítica con la segunda vuelta. No creo que garantice legitimidad, pero ¿cómo lo has visto tú en términos de los sistemas electorales o sistemas políticos donde se implementa la segunda vuelta? Ventajas, desventajas, siempre vemos congresos fragmentados. ¿Qué piensas tú en particular de eso y de los retos que implica desarrollar una consulta cuando se habla de plebiscitos, referenda y particularmente cuando se trata de consultas constitucionales? Sí, Miguel, mira, has tocado un punto pues sensible, ¿no? En nuestra región. Yo creo que el tema de las consultas es importante dependiendo de qué se quiere lograr, ¿no? Ecuador, si vemos las recientes elecciones previo a las elecciones especiales que tuvieron que desarrollar después de la crisis constitucional que hubo, realizaron algunas consultas y las incluyeron en la elección general, algunas consultas específicas sobre algunas regiones del país y alguna reforma constitucional también que el presidente Lasso quiso desarrollar y que no le funcionó. Yo creo que es importante. En Chile vimos el ejemplo, viste, no quieren cambiar su constitución, que todavía data de muchos años atrás, y bueno, hay que respetar la voluntad del pueblo chileno si no quieren ver un cambio ellos en su constitución. Y así estamos viendo, pero yo creo que sí hay que darle la oportunidad al ciudadano de que exprese su opinión, pero no hacer mal uso de las consultas, ¿no? En México hemos visto una serie de consultas una tras otra que sí puedes ver que llevaba más una consolidación de un proyecto político muy particular del presidente y de su forma de gestión presidencial que más allá de verdadera importancia nacional, iniciando con la consulta de parar la construcción del aeropuerto en México, que ya estaba encaminado casi en un 14% de construcción, y el presidente fue la primera consulta que realizó llegando al poder y preguntándole a la ciudadanía si querían seguir con ese aeropuerto o no. Entonces vemos que a veces las consultas pues, se pueden mal utilizar para una agenda política, pero hay que tener mucho cuidado con eso, Miguel. Ahora con las ventajas de los sistemas electorales, mira, claro, todo sistema electoral tiene ventajas y desventajas, y cada país tiene experiencia y que puede compartir con otros. Por supuesto, nosotros siempre hemos visto hacia Honduras, por eso que mencionaba, por esa madurez y esa habilidad de negociación política. Además, Honduras fue el primer país que se salió del modelo unitario de nuestro sistema electoral, donde un órgano electoral tiene las dos funciones, ¿no? Las funciones jurisdiccionales y también las funciones administrativas. O sea, fallar sobre las elecciones, dictaminar sobre las elecciones, pero también administrar. Entonces, todos teníamos el sistema unitario, Guatemala, El Salvador, Honduras, y Honduras fue el primero en romperlo. Panamá también lo tiene, Costa Rica. Honduras fue el primero en romperlo con las reformas y del 2018-2019. Y eso ha servido de ejemplo. El paquete que tú mencionaste al vicepresidente de la República aquí en El Salvador, también presentó un paquete de reformas constitucionales al presidente Bukele el año pasado, que todavía están ahí, pero ese paquete de reformas contempla precisamente en El Salvador también dar paso a romper el modelo unitario y abrir a crear
tanto el Tribunal de Justicia Electoral como un órgano que se dedique exclusivamente a administrar las elecciones. Veremos qué pasa, eso tiene que ser ratificado por esta asamblea y aprobado por la asamblea que va a ser electa próximamente, así que podríamos estar viendo un cambio en el sistema político salvadoreño una vez pasen estas elecciones prontamente. Miguel. Sobre la segunda vuelta, tu opinión. La segunda vuelta, mira, la segunda vuelta tiene sus ventajas y desventajas, como tú lo has dicho. Obviamente los argumentos de que es un exceso de costo, la democracia es cara, como dicen algunos, un exceso de costo que puede ser perjudicial para un país pequeño que tiene un presupuesto pues no tan alto, y por qué incurrir en un costo cuando la voluntad ciudadana ya se decidió. Pero por otro lado también abre oportunidades para que se concreten algún tipo de alianzas políticas, ¿no? De que partidos pequeños que no resultaron tan favorecidos puedan tener algún tipo de alianza política y de alguna manera tratar de revertir el resultado. Al final siempre va a ser el ciudadano el que opine, el que decida a través de un mecanismo de primera vuelta o segunda, pero ahí está el debate. Yo creo que hay que analizar las características de cada país, qué está necesitando el ciudadano, qué está pidiendo el ciudadano y en base a ello decidirlo. Aquí probablemente en El Salvador, que tenemos contemplada segunda vuelta, no vayamos a una segunda vuelta en este proceso del 4 de febrero por el alto porcentaje de popularidad que están demostrando las encuestas hacia el candidato oficial. Así que aquí sería el caso de que no hay necesidad de segunda vuelta, a pesar de que la ley la tiene contemplada. Entonces es ahí donde hay que analizar esto y qué conviene más al país y qué es lo que el ciudadano de verdad desea. Si ellos consideran que es un gasto innecesario, que no va a cambiar en nada, pues ¿para qué implementar una segunda vuelta, no? Bueno, estamos escuchando la opinión de Máximo Saldívar. Él es el director regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AEFES. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Al volver, vamos a nuestro último segmento. Vamos a seguir hablando de estos temas que usted sabe forman parte del debate político cotidiano en Honduras. Se habla de la necesidad de seguir impulsando reformas. Hay reticencia de algunos partidos. Hay algunas de las propuestas que se hacen aquí que ya funcionan en otras naciones, como ha dicho bien Máximo. Cada realidad es diferente, y conocer los resultados positivos o menos positivos de cualquier medida de este tipo siempre es bueno, pero no hay que olvidar que cada contexto es diferente. Volvemos después de unos mensajes acá por ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. Le recuerdo seguir las redes sociales de ICN.digital y la página web www.icndigital.com. Estamos hoy en enlace hasta San Salvador con Máximo Saldívar, el director regional de AEFES, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Él es el director regional para América Latina y el Caribe. Estamos hablando sobre elecciones, estamos hablando sobre reformas, estamos hablando sobre política. Este tema siempre apasiona, Máximo, y a mí me llama la atención. Yo había hecho una en el guión que he preparado, aprovechando que tú eres especialista en esta temática, porque yo siempre encuentro una paradoja. Mientras expertos electorales como tú, algunos asesores políticos, partidarios en los países batallan, luchan para que los ciclos electorales sean creíbles, sean ordenados, sean organizados, siempre tenemos malos políticos o sectores promoviendo prácticas irregulares y trampas. Sabemos de la participación del crimen organizado, de sectores que buscan pagar candidatos, traer dinero sucio a la política o influenciar las elecciones. ¿Cuál es la mejor manera para contrarrestar estas acciones? Tú que tienes tanta experiencia y que te dedicas a diario a fortalecer los procesos electorales y los sistemas políticos. Sí, Miguel, bueno, has tocado un punto controversial, pero que no deja de ser una realidad en nuestra región y particularmente en Centroamérica, ¿no? Obviamente la participación política da acceso a poder, y ese poder es el que muchas personas que pueden estar vinculadas
o dedicados a actividades ilícitas desean obtener, ¿no? Entonces hay dos vías de tener acceso a ese poder, o participas tú directamente en política para llegar a ese acceso al poder, o compras alguna voluntad de esos que están participando en política, ¿no? Los intereses varían desde control territorial para actividades ilícitas, tener acceso a, qué sé yo, a contrataciones ahí del Estado, etcétera. Ahí entramos en tema de corrupción, etcétera, pero no estamos blindados de eso, lastimosamente. Y es precisamente lo que hay que cuidar y poner muchísima atención. Yo sé que el compromiso de muchos gobiernos es fuerte en tratar de evitar esa injerencia del crimen organizado en la política y combatir la corrupción a todo nivel de la gestión pública, ¿no? Pero es difícil. Cada vez vemos casos, ¿no?, de gente vinculada a estas actividades ilícitas y también a nivel de cargos locales, ¿no?, donde a veces el control no es tan fuerte, el control es menor y precisamente se da acceso a cargos de elección popular a nivel local, a nivel regional, donde es más fácil tal vez acceder. Y eso hay que tener muchísimo cuidado porque al final eso no solo pues perjudica a la organización política a la cual estas personas podrían pertenecer eventualmente, sino que daña profundamente el accionar del Estado con estas actividades ilícitas. Así que ese es el reto, Miguel, que hay que controlar. No es fácil, definitivamente. Hay mucho en juego, hay mucho en riesgo, pero se puede. Yo creo que se puede lograr. Hay ejemplos de países donde se está tratando de controlar eso. Obviamente estamos viendo en Ecuador en las últimas semanas cómo ha escalado la violencia y esa respuesta del crimen organizado hacia una iniciativa, hacia una acción preventiva de parte del gobierno, de buscar frenar ese flagelo, y vemos esa reacción que nadie se esperaba en Ecuador, muy lamentable. En otros países pues se ha ido pudiendo paulatinamente controlar este flagelo, pero es el reto que tenemos definitivamente, Miguel, y sigue latente. Máximo, en el caso de El Salvador, hablando un poquito sobre peculiaridades y aspectos a destacar de El Salvador, recuerdo que el órgano electoral fue capaz de administrar una elección con una diferencia de apenas 4,000 votos. Y nos llamaba mucho la atención a quienes dábamos seguimiento al escenario político salvadoreño y regional, que el órgano electoral estaba compuesto por representantes de partidos. O sea, tú que has podido ver distintos modelos electorales, aquí nosotros tenemos un sistema más o menos parecido. Estas dos cabezas, el sistema de bicéfalo que tenemos ahora de un Tribunal de Justicia Electoral y un Consejo Nacional Electoral, está integrado por consejeros, por magistrados, pero se conoce la afiliación partidaria de cada uno de ellos, dando marcha atrás a la reforma del 2004, que más bien pretendía despartidizar. A la larga, los partidos eligieron parciales. Cuando has visto este proceso, nosotros también las mesas electorales, las juntas receptoras de votos, tienen la misma composición. Viendo la experiencia salvadoreña, lo que conoces a nivel internacional, nosotros sabemos de otros países donde los representantes en mesa son ciudadanos y ciudadanas que son sorteados y les toca la responsabilidad de cuidar las mesas, y países donde el sistema electoral se designa a personas que no tienen vinculación partidaria. Viendo estos dos extremos, ¿cuál crees que es el más conveniente? Órganos, mesa, juntas receptoras de voto y órganos electorales compuestos por miembros de partidos donde, como de hecho tú sabes que así se conoce el sistema, ladrón cuida ladrón, así se conoce, o el sistema ciudadano? Aquí hay un debate muy fuerte sobre eso que yo estimo está todavía muy lejos de resolverse. Según tu experiencia, ¿qué es preferible? Sí, mira, excelente pregunta, Miguel, y la verdad es un tema que hay que debatirlo más. Déjame explicarte. Mira, en El Salvador lo más cercano que tenemos a un pacto social después de nuestra Constitución del 52, que aún está vigente, fueron los acuerdos de paz. Y son los acuerdos de paz quienes diseñaron nuestro sistema electoral actual, ¿no? Y obviamente los asambleístas en ese entonces que aprobaron los acuerdos de paz pensaron en los cambios que estos acuerdos de paz iban a generar, ¿no?, en la dinámica política nacional. Y por eso sabían que la distribución de
de cuotas partidarias iba a ser importante, porque si no, no se iba a poder preservar esa estabilidad nacional que habíamos logrado a través de los acuerdos de paz. Y es así donde entra la cuota partidaria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral en El Salvador está conformado por 5 magistrados, 2 son nombrados por la Corte Suprema de Justicia y tienen que llenar las características de los jueces de segunda instancia, pero 3 son nombrados por la Asamblea Nacional, correspondiente a los 3 partidos que saquen más votos en la elección. El que sacó el primer lugar y ganó, y los 2 que sacaron más votos consecutivamente. Tienen que ser nombrados por esos partidos, ahí sí con nombre y apellido, ¿no? Si Arena o el FMLN o partido XZJ ganaron segundo o tercer lugar, ellos nombran a ese magistrado. Entonces hay una vinculación ya no indirecta, sino que directa hacia su afiliación partidaria. En Honduras, como tú dices, es similar, pero un poco diferente, ¿no? Pero en el tema que tú mencionas específicamente de las juntas receptoras de votos, yo creo que sí es muy importante dar ese paso hacia la participación ciudadana. Y volvemos al ejemplo de Guatemala. En esta crisis que se generó, donde el Tribunal Supremo Electoral fue cuestionado y donde hay 4 magistrados que están fuera del país por riesgo a que sean aprehendidos por estas acusaciones que hay en contra de ellos, es muy importante tomar el ejemplo de Guatemala, donde el manejo de las elecciones, el día de las elecciones, recae en manos ciudadanas. El Tribunal Electoral organiza todo, pero en el momento de las elecciones se lo entrega a los ciudadanos para que manejen ese proceso, y eso le da ese gran nivel de legitimidad al proceso electoral. Y eso es lo que ha preservado este resultado electoral en Guatemala, que ha llevado a Bernardo Arévalo a asumir finalmente la presidencia, es por esa garantía de que fueron los ciudadanos quienes manejaron ese proceso electoral. Y eso es lo que hay que lograr. Yo no digo que es perfecto en Guatemala, pero sí está ese gran valor agregado. Y eso es lo que hay que lograr. También aquí en El Salvador no lo hemos logrado del todo. Hay participación partidaria. Ya las juntas receptoras de votos están siendo integradas por voluntarios y ciudadanos, pero siempre está la figura del fiscal partidario. Ahora, eliminar la participación de los partidos políticos va a ser imposible, Miguel, de un proceso electoral, porque ellos son los actores primarios, ¿no?, de un proceso electoral. Entonces, obviamente, no los puedes hacer a un lado, pero creo que sí es importante que la administración del día de las elecciones, de ese proceso de velar, atender al ciudadano y velar por ese voto y manejar todo ese proceso, sí debe recaer en manos ciudadanas y no en gente que tiene vinculación partidaria, porque inmediatamente pues ya puede surgir una duda que puede desarrollarse en una crisis, y es lo que nadie desea ver. Tenemos 1 minuto y medio para concluir el programa. Máximo, estoy muy agradecido por todos los conceptos que has compartido. Creo que quienes han visto el programa, quienes lo están consultando, han podido darse cuenta de que hay mucho que explorar en el tema, mucho que reflexionar. El trabajo de AIFES en Honduras, el trabajo de AIFES en la región, para concluir, ustedes han estado, no sé si puedo anticipar, han estado conduciendo un estudio muy interesante aquí en el país, que nos va a dar muchas pistas sobre cómo viven y cómo experimentan los hondureños, las hondureñas, la democracia. ¿Qué podemos esperar de AIFES para este año y los próximos años en Honduras y en la región? Claro, Miguel, muchas gracias por la oportunidad para también pues, hablar un poquito de la organización que represento en la región. AIFES es una organización sin fines de lucro, con sede en los Estados Unidos. Fue creada en el año 1987 dentro de esta ola que surge cuando el presidente Reagan dice que es el momento que Estados Unidos tiene que apoyar la promoción de la democracia en el mundo, ¿no? Su famoso discurso en Westminster. Y de ahí surge esta organización, y la cual has venido trabajando durante todos estos años, brindando asistencia técnica a órganos electorales y a otros actores civil en diferentes países. En América Latina llevamos una gran trayectoria de estar trabajando, y nos sentimos muy orgullosos de poder estar trabajando en Honduras para el anterior proceso electoral, y estamos confiados que vamos a poder seguir apoyando a nuestros socios en Honduras, las entidades con quienes colaboramos, para poder llegar al proceso electoral del 2025. Estamos muy confiados en la democracia hondureña, y va
a ser un gusto poder seguir acompañando este proceso y colaborar de alguna manera. Pues sí, el estudio que mencionas, estamos por hacerlo público en los próximos meses, un estudio sobre la percepción de la cultura política en Honduras, así que nos sentimos muy orgullosos de haber podido realizar este estudio muy importante y que espero sea de mucho interés, no solo para la ciudadanía hondureña, sino que para académicos, para estudiantes que podrán hacer buen uso de esto y también, ¿por qué no?, para la clase política hondureña que vea cómo está siendo percibida por la ciudadanía su acción. Muchas gracias, Máximo. Espero tengamos la oportunidad de conocer el estudio y contar de nuevo con tu presencia. Ha sido un programa muy ameno donde hemos podido conocer no solo tu perspectiva, sino tus profundos conocimientos y experiencias sobre la temática. Gracias. Saludos hasta El Salvador. Éxitos en ese proceso electoral, éxitos en el trabajo de AIFES y muy agradecido con tu participación, Máximo. Que tengas feliz día. Muchas gracias, Miguel. Para mí es el gusto. Muchísimas gracias. Feliz día. Bueno, gracias a todo el teleauditorio y a las personas que nos siguen en redes sociales. Esto fue Cuestión de Enfoques. Miguel Cáliz Martínez les invita a seguir disfrutando de la variada programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Tenga usted feliz día.